Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Payalanista. Y hoy Agenda Nacional, como es lógico, va a pasar revista al debate de la noche que, en nuestra opinión, fue un desastre. Quizá un poco menos que los primeros dos. Pero es obvio que nuestro mensaje no le llegó a tiempo al señor Trump para haber hecho las salvedades que le recomendábamos hacer, de no contestar absolutamente nada de esas cosas intrascendentes a las que, por conveniencia, Hillary Clinton siempre introduce para distraer entonces la atención a lo que no es importante y es donde ella es más débil y él es más fuerte. No dejó de hacer algunas puntualizaciones, pero esas decisiones fundamentales que nosotros les recomendábamos pues brillaron por su ausencia. Desde luego todavía faltan varios días para las elecciones y el correo se le decía, si llega tarde todavía puede utilizar estas ideas después del debate. Esperamos que lo haga. De todas maneras, aquí la prensa influye mucho en la percepción que la gente tiene de las cosas. Pero aún así, aun cuando él tiene la prensa en contra, porque de las distorsiones que tiene la llamada democracia del norte, es que el dinero ha comprado las prensas, los periódicos, y Trump tiene en contra el dinero y por tanto tiene en contra la prensa, o sea, los periódicos impresos. Algo parecido tenemos nosotros aquí. Lo único que aquí se complica un poco más porque la prensa escrita está controlada, porque son accionistas, no solamente por sectores económicos, sino políticos. O sea que después de haberse acumulado el dinero necesario, pues hay políticos que se han metido en el control de medios escritos en la República Dominicana. De todas maneras, volviendo al debate del norte, dice aquí, se destaca, Trump insiste en levantar el muro y Hillary defiende regular a ilegales. Bueno, si el énfasis está más o menos en esa línea, esperemos un par de días y veremos el resultado. Porque a pesar de todo, él tiene un amplio sector de la sociedad norteamericana que lo va a apoyar de todas maneras. Pero bueno, eso ya lo veremos. Mientras tanto, ocupémonos nosotros de la situación que se nos ha creado encima de la que ya teníamos, de la amenaza de la fusión con Haití, de la falta de una política dominicana en el Palacio Nacional y el que nos sumergimos, no sé si a sabiendas o por simple falta de visión política, en el conflicto interno que en este momento se produce en Haití por el poder. Por cierto que hicimos contacto con Jean Bertin, que como ustedes recordarán, los amables televidentes que nos siguen, yo traje ya unos meses atrás y lo entrevisté para que nos diera
informaciones fidedignas internas, de las que no salen a través de los medios de comunicación, porque los medios dominicanos y haitianos acordaron un pacto que todo el mundo entendía que quería o buscaba mejorar la información recíproca de un país al otro, y es todo lo contrario, era para controlarla, que es lo que han hecho. O sea, nosotros no sabemos las cosas que suceden en Haití, sino cuando ya se constituyen una cuestión prácticamente de noticia internacional. Bueno, pues ahora, después de aquello del plazo para que salieran de Haití las tropas dominicanas, que como el Palacio Dominicano sabía que eso ya estaba en camino, desde la noche se dieron instrucciones a las tropas de salir de allá, y ya al día siguiente la excusa es, no, si ya las tropas no están allá. No estaban allá porque a sabiendas de que venía esa andanada, entonces se le ordenó salir de allá. Eso no quiere decir que no haya habido incidentes y problemas con el personal dominicano, que hasta donde tenemos noticia han sido agredidos. Pero eso había que esperarlo. Todo lo demás hay que recordar que en Haití con rol principal está Jean-Bertrand Aristide, enemigo de los dominicanos. Ese ex sacerdote, socio de la estructura narcotraficante de Haití, que tiene sus vinculaciones con la República Dominicana. Y a eso se refería las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en esa crónica que publicó el Listín Diario hace un par de días, donde decía que aquí tenemos un problema muy grande de corrupción y de droga y de toda clase de problemas. Lo peor de eso es que es cierto, porque aunque esté descalificado quien lo esté denunciando, como pasó con el caso de Temístocles Montaz, que dijo que el PLD se había corrompido hasta el punto de hacer metástasis, y dijo que era un desastre. Y yo dije, bueno, eso es verdad, pero ha hablado la voz menos calificada para denunciar corrupción en el PLD. Y como prueba de ello, yo traje esto, que hace parece un par de días que está circulando. Junto con la foto, dice: revelan ingresos de Temo Montaz. Recibe 1.300.000. El hijo que está en la AFP del Banco de Reserva recibe 750.000. Otro hijo que es viceministro recibe 450.000. La hija está en la OEA, recibe el equivalente a 535.000. Y la esposa es miembro del Consejo de las Hidroeléctricas y recibe 675.000. Vaya con la corrupción en el PLD, ¿qué le parece? Desde luego, no es que ellos estén actuando de manera corrupta en esos cargos. Me refiero al hecho de que el PLD se ha ocupado de usar el poder y los cargos como una forma de controlar la conducta de sus miembros, bajo el estímulo de progresar si se portan bien, o el estímulo negativo de ser despedidos si se portan mal. Y ese control lo tenía Leonel Fernández, que fue el que se ocupó de eso.
y llegó a trastornar hasta las funciones de los organismos del Estado. Y me refiero concretamente al Instituto de la Vivienda, que hizo allá en la avenida Luperón unas torres que no las vamos a catalogar de lujo, pero son torres de muy alto nivel en el sentido de calidad y precio, pero que además fueron subsidiadas a fondo perdido cada apartamento por $1.000.000. Y el Banco de Reservas no ha explicado cómo fue que hicieron eso. Esas son de las cosas que no se deben hacer. Y yo he oído sobre la gestión del administrador saliente muchas alabanzas y encomio, que probablemente es merecido, pero esa decisión de dar financiamiento a esos apartamentos a fondo perdido, o sea, que fue un regalo del Banco de Reserva, ¿cómo está justificado eso en la contabilidad del banco? Además, no hay que olvidar que el Banco de Reserva fue el financiador de la torre de Atiemar, la de los narcotraficantes españoles de la familia del Tiempo. Eso se canalizó a través del Banco de Reserva. Y eso lo llevó a crear un conflicto con las acreencias, porque ahí hubo un fallo, de estos fallos famosos que se han dado en la justicia dominicana, de que una juez condenó al Banco de Reserva de reintegrarle al señor del Tiempo unos fondos que le compensaban de ciertas acciones que había tomado el Banco de Reserva para garantizar el financiamiento que había hecho de esa hermosa torre que está ahí en Gascue. Y después resulta que eso hubo que echarlo para atrás también. O sea, hemos presenciado de todo aquí en este país, pero es obvio que la política ha sido asaltada, perdón, que el Estado ha sido asaltado por la política. La prueba de eso, aquí tenemos otro titular. «15 ministros declaran 2.600 millones en bienes». Dice acá, el canciller Miguel Vargas y el ministro de Hacienda Donald Guerrero son los más acaudalados, con una fortuna combinada de 1.329 millones. O sea, 1.330, porque hay una fracción ahí. Entre ellos dos, el resto, hasta llegar a 2.600, alrededor de 1.400 millones, está repartido en los otros 13 miembros del gabinete. Y hay algunos que han repetido N veces, como es el caso de Temístocles, y como es el caso del gobernador del Banco Central, que hay que hacer un cálculo también a la familia del señor gobernador. Y recuerden que con los papeles de Panamá, uno de los nombres que salió a relucir fue el del gobernador, la oficina del gobernador. O sea, no la de él personalmente, pero sí su oficina de abogados. Entonces, cuando se nos dice, y se nos dice por boca del representante diplomático de los Estados Unidos, que este país está carcomido por la corrupción, está diciendo una verdad. Ahora, el problema es de nosotros. Primero porque se trata de nuestro gobierno.
Y segundo, porque queda la pregunta, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Tenemos ahora un lío grandísimo que va a complicarse con el manejo del presupuesto. Ya vimos cómo el gobierno pidió que se le autorizara un préstamo de 659 millones de dólares para las plantas de Punta Catalina, pero todavía no se ha resuelto lo de los terrenos de Punta Catalina. Se van a arrendar, se van a comprar, se van a expropiar. ¿Cómo se puede estar haciendo inversiones de esa cuantía sin despejar esa situación primero? Pero así estamos haciendo todo aquí en este país. Yo estoy esperando, desde luego, que nos llegue esta partecita del lío de Brasil, donde ya cayó preso el que dirigió la orquesta en contra de Dilma Rousseff. Policía de Brasil detienen a Cunha. Fue el impulsor del impeachment contra Dilma Rousseff. De ella ya les he explicado que es una inocente víctima de la capacidad de corrupción y la perversidad política de Luis Ignacio Lula da Silva, miembro del Diálogo Interamericano, al igual que Leonel Fernández. Y ese vínculo trajo a Lula, junto con Odebrecht, a darle todos los contratos de vialidad de este país. Entonces ahí está la prueba de que hubo tráfico de influencia. Porque ¿cómo se explica que en todas las gestiones, fueron 3 mandatos presidenciales que tuvo Leonel Fernández, la única empresa que trabajó aquí y ganó contratos fue la que trajo Lula, que está acusado entonces de tráfico de influencia internacional en varios países, entre ellos República Dominicana. Bueno, pues aquí dice esta nota. Marcelo Odebrecht se compromete a deslatar soborno a presidentes de varios países de América Latina. Esto tiene ya un par de meses atrás. Dice Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora brasileña Odebrecht, se ha comprometido a entregar información sobre las denuncias de pago de sobornos a presidentes de varios países de América Latina para ser favorecidos en licitaciones en el extranjero, lo que se conoce como el caso Lava Jato. Cuando dice varios presidentes, ahí está abarcando a Leonel Fernández, pero abarca también a Danilo Medina, porque las gestiones para el financiamiento de las plantas de Punta Catalina las fue a hacer personalmente Danilo Medina al Brasil durante la transición como presidente electo. De modo que ese es un lío que viene a confirmar primero la denuncia de Temístocles, aunque yo no sé cuál es la actuación que debería tener ahora Temístocles. Debería entregarse en la fiscalía, ¿no? Y decir, aquí vengo a entregarme, porque yo soy reo de todo eso que yo señalé, que constituye entonces un acto de prevaricación castigado en el Código Penal, y que como ministro, bueno, pues a él le corresponde responder de sus responsabilidades en el cargo. Entre las muchas cosas que nos dejó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
donde estaba el pacto fiscal, el pacto educativo, el pacto eléctrico y todas esas mojigangas que se inventó Diálogo Interamericano para caquetarnos el modelo neoliberal. Esa es de las grandes obras de Milton Remontal. Que por cierto, hubo un grupo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que tratamos de que la universidad le saliera al paso a esa ley, pero no lo logramos, porque la universidad desgraciadamente está infiltrada por sus enemigos. Por eso es que ustedes ven que cada rato se produce un estallido de violencia, que se pregunta a uno, bueno, es que no están pensando. Bueno, pues esa misma pregunta se hace a uno con relación a todo lo que se hace en este país. No están pensando, no están usando lo que debe estar ahí dentro de la cabeza. Bueno, pues ahí crearon otro problema más de violencia, de choque con la policía. Ya ustedes me habrán escuchado relatar más de una vez que intervine y traté de influir para evitar que se produjeran esos choques con riesgo de que hubiera alguna consecuencia con una baja, ¿no? Y lo hice atendiendo a que tengo autoridad moral para hacerlo, porque la primera asociación de profesores que se fundó en la universidad se fundó en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura a instancias mías, y yo fui su primer presidente. Y por eso el presidente Faproas me escuchó, me oyó, pero no me escuchó. Y ahí están todos los líos. Lo ha reiterado una y otra vez. Bueno, nos hace señas de que se nos acabó el tiempo, pero fue que llegamos tarde, porque ahora también está lloviendo y todo se nos complica. Pero ya hemos contactado al amigo Bertín, está en Haití, me contestó la llamada y él quedó en pasar en la próxima semana a darnos un informe de primera mano de la situación interna de Haití. Y tenemos que conversar también con otros amigos para ver si de alguna manera encauzamos esto. Y de todos modos, pongamos el ojo a lo que está pasando en Estados Unidos. Les habló Leopoldo Espaillat Lanista. Hasta luego.